¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Nuevo fin de semana, nueva ocasión para acompañarles en esta desdicha a veces de ver lo que ocurre con Venezuela. Y este fin de semana ha venido a, de alguna manera, poner a la gente que habla mal de Guaidó como nosotros otra vez en el asunto. ¿Por qué? Ha salido una entrevista del señor Guaidó. Bueno, ni siquiera es una entrevista porque no hay un formulario de pregunta-respuesta, pero entiendo que sí lo consultaron. Y además hay unos tweets, o sea, ya la prueba está absolutamente presentada, donde el medio internacional Bloomberg deja entrever que Guaidó deja entrever que van a apelar, o él y el gobierno interino van a apelar para que se le rebajen las sanciones a Nicolás Maduro, para que así la oposición pueda negociar más cómodamente en México. Eso es lo que ha dicho Guaidó, porque él cree que quitándole algunas sanciones al régimen de Maduro, sobre todo al entorno de Maduro, se va a producir una cosa extrañísima, ¿no? Que es que tú, dándole poder al contrario, tú te vas a empoderar al mismo tiempo. Es decir, él piensa que la oposición va a tener más fuerza en México si le quitan sanciones a Maduro. Debe ser porque siendo buenito con Maduro, Maduro va a ser buenito con él. Ese es más o menos el razonamiento. Y esto ha escandalizado a todo el mundo porque, bueno, porque justo en el momento cuando los estúpidos Guaidó lovers siempre salen a decir, oh, Guaidó, qué maravilla, Guaidó tiene a Maduro pegado contra la pared, sale Guaidó y dice esto. Entonces, bueno, ese es el tema del fin de semana. Hay gente ya hablando de lo que tanto hemos hablado nosotros acá, que es que, bueno, que esto es ya aquí lo que viene produciéndose es una especie de entrega por etapas, entrega por dosis. Y bueno, incluso Bloomberg le pidió declaración, creo que hay una declaración de Story, hay por allí también está el tweet de Guaidó, donde Guaidó lo reconoce públicamente, o sea, no salió a decir fake news, no salió a decir que los de Bloomberg estaban haciendo fake news, sino que bueno, puso sí que él creía, por ahí tenía yo el tweet, vamos a ver si lo consigo, bueno, no, creo que lo quité de acá, pero el caso es que se está pensando entonces, Daniel, en de una vez ir por la tapa de la barriga y decir, bueno, Maduro, te vamos a bajar unas cuantas sanciones y tú vas a ser buenito con nosotros en México y vamos nosotros a entenderlo. Mira, yo creo, para darte la palabra y no extenderme mucho en la entrada, que desde el mismo momento en el que la política de algo que se pudiese llamar el caso Venezuela, que es lo que está ocurriendo con Maduro y todo esto que se montó con el gobierno interino, fue entregada a Europa, o sea, yo lo que veo es que Europa es quien comanda lo que está ocurriendo con Venezuela en términos de política internacional desde hace rato. Y me refiero, por ejemplo, a esa posición que fue la de noviembre de ir a las elecciones regionales y tal, y llamar a que la gente fuese a votar. Todo esto, Guaidó y Leopoldo López llamando, pero no llamando, o sea, esa posición ambigua. Todo eso viene de Europa, esa es la política de Borrell. Desde el mismo momento en el que eso se entrega a Europa, que es lo que de alguna manera proyectaba la estadía de Anthony Blinken en la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, con el famoso multilateralismo, bueno, aquí hubo que echar tierrita y no jugar más, porque el fracaso estaba cantado. Entonces, creo, Daniel, que lo que nosotros estamos por ver en las próximas semanas es la reanudación, si es que ha estado interrumpido en algún momento de lo de México, y bueno, poco más, porque Estados Unidos lo que te está diciendo es que en efecto está abierto a ver cómo se estudia el tema de las sanciones. Sin embargo, hay gente que dice, mira, no nos vamos a caer a mentiras. A Maduro no le van a quitar de la noche a la mañana ninguna sanciones. Aquí esto va a seguir como en piloto automático, como ha estado en los últimos meses, quizás el último año, los últimos 2 años, incluso el último año de Trump en la presidencia. Y realmente no hay mucho más que esperar de esas sanciones, porque no van a evolucionar, pero tampoco van a involucionar. Yo con lo que me quedo, Daniel, es con lo increíble, chicos. Yo echaba un cuento en Twitter que es literal lo que yo sentí cuando vi esta declaración de lo que proyectaba Bloomberg y la declaración de Guaidó. Esto es como el tipo que tú estás en la autopista en una cola, aquí en la autopista
la Francisco Fajardo, y se te acerca un tipo de estos que vendía alguna vaina, algún CD quemado, cuando vendían CD quemado, cargadores, sobre todo para celular, matamoscas, por aquí tengo uno. Cualquier cantidad de cosas de esa gente que se monta ese poco de cosas encima para venderlas en la cola de la autopista. Y el tipo se te acerca y tú le preguntas, por ejemplo, por los cargadores de los celulares, y el tipo te dice, 10.000. No, estás loco. Entonces el carro rueda la cola y el tipo viene corriendo y te dice, dame 7.000, pues. No, está muy caro. Sigue corriendo la cola, dame 5.000. Pues cuando vienes a ver, tú le compras el cargador ese chimbo de celulares por 2.000 bolos a este tipo, de un precio que comenzó en 10.000. Bueno, a mí me hace el mismo sentido ese tipo de venta que la posición que ha sostenido Guaidó, que empezó, fíjate tú, con una posición de fuerza principista, tal, investido el caballo de Bolívar, cese de usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Fíjate por dónde vamos. Ya ni siquiera vamos, es que ya no quedaron ni las elecciones libres, ni el gobierno de transición, ni el cese de usurpación. Ya vamos es por, te voy a bajar sanciones para que te portes bien conmigo y para que las cosas las llevemos en paz. Eso es más o menos por donde vamos nosotros. O sea, ya esto vamos como por el tipo que vendió por 2.000 el cargador. Una cosa terrible, Daniel, tétrica, espantosa, como ocurrió así. Bueno, en realidad, sin ánimo de pecar de aquello de que uno se crea saber más que los demás, yo pienso que todo esto no es más que el resultado de lo que se avisoró desde el propio momento en que se disparó que se detonó esa bomba de relojería de forma controlada, llamada gobierno interino. Desde que el gobierno interino arranca, se vio claramente que se trataba de una jugada de factores económicos para presionar dentro del sistema chavista con apoyo de ciertos poderes fácticos internacionales para lograr un reagrupamiento de fuerzas en cuanto a sus intereses financieros. Antes se hacían las cosas de otra manera, pero bueno, los tiempos han cambiado. Aquí estamos hablando de que en el año 93 nosotros vimos cómo unos personajes dedicados a la especulación, a enriquecerse a costa de la especulación, y el especulador tiene una forma de actuar. El que vive de especular, ¿qué hace? Fundamentalmente comprar barato en momentos de caída para vender caro en momentos del boom. Y en ese, lo que llaman el spread, que viene siendo la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, por supuesto, hacerse, el spread lo usa con el tema este de las tasas de interés. Cuando tienes una tasa de interés que la que paga el banco es del 15, pero la que te cobra es del 30, ahí el spread es de 15. Esa es la ganancia del banco, porque el banco te compra a ti tu dinero a 15 y te lo vende a 30. Claro. O sea, cuando tú ves una cosa como esa, te das cuenta de que ese spread, bueno, esa es la regla de juego, no estás haciendo nada ilegal. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes la posibilidad de saber cuál es el momento propicio para comprar y el momento propicio para vender? ¿Y cuándo sabes tú que el producto, cuál es el producto que más te va a permitir especular? Pero necesitas la información. En sistemas abiertos y vigilados, eso se debe siempre o se trabaja siempre con el análisis. Y hay expertos que escriben libros y te dicen, bueno, mira, se estima que el precio de tal bien va a caer, pero va a tener un piso en tanto y ese va a ser el momento propicio para comprar. Y hay que esperar un año porque el rebote va a ser tal, porque las condiciones van a preverse, tal. Siempre habrá imponderable. Hay mucho de olfato, mucho de instinto. Dice, oye, mira, ¿qué va a pasar esto? Vamos a comprar aquí, y después se dispara rata. Pero eso es especulación. Cuando compra harina, no es porque usted le quiera llevarse esa harina para su casa y vivir como rico mapato bañándose en harina en vez de moneda de oro, sino porque usted sabe que si usted compra la harina hoy y el día de mañana hay una catástrofe climática que acaba
con las reservas de trigo. Usted sabe que la harina de trigo que usted compró en 5 el kilo, se va a montar en 500 el kilo, usted se hizo rico. Pero usted tenía la información o previó o vio una determinada cosa ahí climática que venía y usted más o menos adivinó. De eso se han visto situaciones graves en el pasado que han llevado a los países y a sus empresarios, a los factores que están en la economía, a grandes bonanzas o a grandes ruinas. Por ejemplo, cuando se desata la Primera Guerra Mundial, ¿tú para dónde nos fuimos? Se desata la Primera Guerra Mundial en 1914, ocurrió algo que no estaba en los papeles de nadie, porque eso no aparecía en el papel. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que la zona donde se libró la guerra de trincheras, que vino siendo todo ese territorio de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, toda esa zona, era la zona tradicional, y parte de Francia, todo eso, esa era la zona tradicional de cultivo de remolacha destinada al procesamiento para la obtención de azúcar. Cuando se prende la primera, se cae para el piso la producción de remolacha y se desaparece del mercado del azúcar. ¿Y eso qué causó? Por un fenómeno básico económico, la escasez implica un impulso para el precio. Se disparó el precio del azúcar por inexistencia del producto europeo, y al montarse el precio del azúcar a ese nivel, bueno, ocurre una bonanza económica súbita en Cuba. Porque los ingenios azucareros cubanos tenían capacidad para levantar la producción que tenían al doble y hasta el triple, porque recientemente se habían logrado hacer los ajustes y todo aquello, había terminado el control de España sobre Cuba, habían ingresado los capitales de los Estados Unidos, se había modernizado la tecnología. Era lo más importante, que no había acabado. Bueno, no estaba Fidel, pero estaba su papá. Fíjate tú. Claro, porque el papá de Fidel estuvo en la guerra hispanoamericana por el control de La Habana. A él lo mandaron a Cuba por el control de la isla. A él lo mandaron a Cuba, él peleó, él estuvo ahí, vivió un tiempo, y cuando España perdió, él se devolvió para España con la intención de regresar, porque vio que había posibilidad de negocio. Y en efecto el tipo fue. El viejo Ángel. Cuando fue, el viejo Ángel Castro regresa Gallego, y compra tierra y se monta en la cuestión de la modernización del tema del azúcar, impulsada por la tecnología gringa, todo aquello, y se desata una riqueza súbita y se convierten esos tipos en multimillonarios. Los cuentos que hay son iguales a los cuentos que puedes tú leer de cuando vuelve un petrolero con la riqueza súbita saudita, la riqueza súbita en Omán, en los Emiratos Árabes o en Venezuela. En Texas, por ejemplo, también. O en Texas, pues se convirtieron los dueños de los terratenientes, los dueños de ingenios, los cañicultores. Se tuvo que traer mano de obra de Haití. Que Guaidó cayó en gracia con una riqueza súbita porque estaba allí en el momento indicado y le pusieron la cosa facilita, papayita. El asunto está, amigo mío, que toda esa gente se montó en ese boom, y cuando se acabó la Primera Guerra Mundial y vuelve la producción de azúcar a sus niveles normales, el precio se estabilizó. No, se hundió porque aparece más producción de la que el mercado requería. Y se viene abajo la economía cubana y se van a la ruina la mayoría de los terratenientes, y de ese resentimiento es donde vienen los grandes problemas sociales que terminan la Revolución Cubana. Entonces, ¿por qué empezó el asunto? Por una cuestión especulativa. Pero ¿qué pasaría? Y aquí es donde yo quiero llegar. Eso fue una cosa fortuita. Los cañicultores habaneros o del oriente de Cuba, ellos no podían decidir la guerra. ¿Ves? Pero ¿qué pasa si tú tuvieses el poder de decidir qué producto se va a disparar y qué producto se va a caer? Porque manejas la información, manejas el mercado completo. Más que manejar la información, manejas el poder de causar las conmociones requeridas para.
Si tú puedes manejar, o sea, si puedes manejar el choque para que se produzca el hecho. Claro. Entonces, Entonces, tú ¿qué lo haces tú haces, allí? sabes el momento en el que se va a producir, cómo se va a producir, ergo, tú te montas en una posición de aventajado. Y tú entonces aprovechas porque ya tú sabes de antemano, no es lo que se va a producir, es lo que tú vas a causar. Porque tú Lo vas a que ser tú vas a actor, causar. tú vas a ser ¿Cómo lo actor de lo que va a causas? ocurrir. Claro, ¿cómo lo causas? Entonces, ve esto. A ver. Resulta ser que nosotros especulamos en la bolsa de Caracas. Especulamos en la bolsa de Caracas, donde hay un movimiento interesante, donde se transa muchísimo dinero y tenemos muchos clientes que confían en nosotros para que nos confían su dinero para que nosotros hagamos inversiones por ellos. ¿Y por qué ellos confían en nosotros? Porque nosotros somos unos analistas y compradores y traders que manejamos mucha información. Claro. Entonces, y la vendemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros nos coaligamos y tenemos unos medios de comunicación que responden a nosotros. Para diseminar tenemos esa información, políticos para masificarla. para utilizarla. Tenemos además políticos que responden a nosotros, tenemos controlados a los organismos que se encargan de todas estas cosas, ¿verdad? Y tenemos real para eso. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos toda la posibilidad de crear un evento que conmocione. Entonces, mandamos a uno de los nuestros, que es malandro, ¿verdad? Y lo mandamos a poner un carro bomba, ¿verdad? En un centro comercial súper famoso, como es el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas. El carro bomba explota, crea aquella conmoción y en todos los medios de comunicación que controlamos nosotros, se le da difusión a esa noticia de la forma explosiva que merece y que amerita y se introduce dentro de la gran crisis que existe política en el país que amenaza con llevarnos a una guerra civil y se gastan ríos de tinta y se empieza a manejar todo eso y tal, todo aquello. Lo que ocurrió antes fue que tú y yo agarramos, ¿verdad? Y vendimos las acciones que teníamos al precio que estaba y cuando se dio la explosión, el día siguiente la bolsa se cayó. Y tú vas a recomprar, nosotros tú ahí sabes que nosotros, vas a comprar más barato. Exacto, nosotros salimos a comprar, ¿verdad? En el precio de la caída y sabemos que esa acción que compraste en medio de una caída, la semana que viene, cuando el mercado recupere su ritmo normal, disipada toda la situación, que tú también vas a ayudar a disipar, que los medios empezarán a decir, no, bueno, esto fue una situación anómala, no sé qué, no pasó nada, se confía plenamente en el país, las instituciones de Venezuela serán capaces, los venezolanos nos estamos por encima de todas estas cosas y tal, y basta ya, abajo el terrorismo. Tenemos el salto ángel, importante. Todas esas cosas, y las acciones se recuperan porque hay gestos de la clase política para recuperar eso, y la acción que cayó a 10 recuperó su valor normal de 150. ¿Y cuánto te ganaste tú? 140 bolívares por acción. Malo. Malo no es. Pero ¿para dónde vamos con esto? Bueno, que los que hicieron eso en el año 93 fueron temporalmente presos los autores materiales, pero los autores mediatos, los que pagaron la jugada, hicieron suficiente dinero para pagarle a los que dentro de las policías investigaban el asunto. Y nunca se llegó a los autores mediatos. Esta gente hizo muchísimo dinero con eso. Allá habían unos humildes corredores, bueno, o medianos, para no decir humildes, unos tipos que eran corredores de la bolsa, que hacían muy bien sus cosas, pero que se convirtieron a partir de ese evento. Bueno, el que menos sacó $1 millón, el que menos sacó. El más pendejo. Yo supe la historia de uno de esos personajes que participó en eso, que dijo que en el momento de esa crisis fue el primer momento en que logró ganarse $1 millón, que ahí fue donde se ganó su primer $1 millón. De ahí salieron posteriores banqueros, posteriores propietarios de aseguradoras, de emporios bancarios, financieros, bla, 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 todo aquello. Hasta de medios de comunicación. Dueños de medios de comunicación, factores importantes para la legitimación de capitales, etcétera. ¿Qué fue lo que hicieron con el experimento Guaidó, con el gobierno interino? Hicieron exactamente lo mismo. ¿Y para dónde van? Para exactamente el mismo sitio. Hubo gente que dijo, bueno, pero es que ya va, que hay que repartir mejor la cosa. Pero no, en el chavismo no quieren repartir mejor la cosa, vamos a tirarle un sustico.
¿Cuál fue el sustico? El carro bomba. El carro bomba es el gobierno interino. Mira, le vamos a meter todos los reales, métele todos los reales. Empezaron a meterle todos los reales al gobierno interino y tú viste que el gobierno interino cogió músculo, empezó a crecer, apareció un poco en medios de comunicación de la nada. No, y un poco de medios de comunicación web, sobre todo, que aparecieron, y aquella plataforma, y Guaidó aparecía en todas las portadas de todos los medios del mundo, y aparecían entrevistas y reportajes, aparecieron hace poco periodistas en Venezuela, hace documentales, hace cosas, y pum, 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 y empiezas tú a ver, y tú dices, oye, pero... entonces, y uno decía, oye, pero ya va, espérate un momento, esto, tú estás planteando esto y esto no es así, estás planteando esto no es así, ¡ay! Te callan encima. No, quita tú eres un infiltrado. Estamos acostumbrados a que nos digan de todo. Pero entonces tú señalabas la cosa, pero al mismo tiempo uno dudaba, no decía, coño, pero ¿cómo es? La verdad, como que es verdad, porque esta gente está diciendo... La mentira como que es verdad, vale. Oye, mira lo que dijo el periodista tal, que si el día es mañana y el que entendió, entendió. Y uno, oye, no, y que las tropas, y que la flota, y que el Comando Sur, y que la quinta flota. Y mírale los ojos, y mira, se le movió el copete. Y mira cómo salió. Y mira cómo salió Bolton con una vaina que dice 5,000 soldados para Colombia. No estamos listos. ¿Qué va a pasar? ¡Cuidado! Ajá. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Una gran operación para que se reposicionaran los que se tenían que reposicionar. Ya la cosa terminó. Claro, ya pero terminó. Vamos, un inciso, ya cuando lo vamos a terminar, un inciso para que la gente entienda por qué es una jugada de especulación financiera, de acuerdo a tu tesis, de lo que yo comprendo. Porque en una, digámoslo así, en una operación política como la que es el gobierno interino, obviamente que los factores que la hacen, estamos hablando desde partidos políticos hasta individualidades, como es el caso de Guaidó, van a requerir financiamiento, porque la política requiere financiamiento. Cuando tú armas a un muchachito que está así de flaquito y lo conviertes en Hulk con la magia de la pastilla mágica, justamente de decir que tiene un gobierno interino, pues las acciones de ese muchachito crecen inmediatamente en la bolsa. Y entonces los que van a entrar en la jugada tienen que poner capital. Ese capital es recolectado en torno a la figura del gobierno interino, no solamente, no estoy diciendo que sea Guaidó, no, que eso es una madeja de intereses creados. Y obviamente allí lo que se arma es una olla enorme para conseguir una cantidad de financiamiento muy importante, cuando las acciones de la cosa están en su vida. Es lo que llaman... Pero, oye, es que lo que se gastaron en Guaidó fueron peanuts. Aquí estamos hablando de intereses de los... Aquí estamos hablando de los intereses de los bonos, hijo. Aquí estamos hablando de las deudas que tiene PDVSA. Aquí estamos hablando de que cada vez que se va a hacer un pago de una deuda, una cosa, hay que sacar una excepción una enmienda a las sanciones. Y esas enmiendas a las sanciones es para que PDVSA pague de unos reales que recibió, le pague a unas contratistas y a unas cosas. Y ahí cada quien cobra sus asuntos. ¿Cuánto se han podido gastar? ¿Cuánto le ha podido quedar Guaidó en todo esto? Hay un apartamento que le prestó sinvergüenza para que viviera la mamá allá en Miami, unos apartamentos en el edificio Carabalí ahí en Caracas, con el médico amigo de él, que es amigo de toda la vida y lo ha ayudado en esa sinvergüenzura. Eso, ¿por qué? Porque esos son unos abusos. Los políticos que se prestan con esto siempre... Y los grandes ganadores. Los grandes ganadores son los poderes fácticos que apostaron a esto, que son muchos de ellos los mismos, que es lo más extraño, lo más insólito, extraño no, o sea, que le reviste esto de dramatismo, son los mismos que participaron en las jugadas del 93, 94, 95 para acabar con el sistema financiero venezolano. ¿Tú crees que es la misma gente de los atentados terroristas de los 90? Pero claro, hicieron exactamente lo mismo, pero sin poner una bomba. Lo que hicieron fue el gobierno interino. Si tú ves los mismos nombres, los mismos apellidos, Hay que preguntarle al señor Tobías Carrero por qué se tuvo que ir huyendo de Venezuela. Tobías Carrero no ha regresado a Venezuela. Y uno de los damnificados por la huida de Tobías Carrero, que fue uno de los que se prestó a esto, a inflar el gobierno interino para ganar, para reposicionar, no, porque el país no importa, lo que importa son sus intereses. ¿Cuál fue el planteamiento? O me das lo que yo quiero, me sacas a este y me metes a mí en esto, o yo le apuesto a este. Y cuidado, de repente este llega, y si este llega, pierdes tú y pierden ellos. Entonces, ¿qué se hace al final? Bueno, te vamos a repartir la cosa mejor aquí, abandona aquel. Ajá, no importa, yo lo abandono si me das lo mío.
¿Qué pasó en esa jugada? Bueno, que uno de los grandes damnificados de la jugada de Tobías Carrero, aparte de él y su familia, que se tuvieron que ir de Venezuela, y él se acaba de asentar en Panamá, por cierto, ya, porque en Dominicana también le echaron un susto. Y el tipo terminó en Panamá. Uno de los grandes perdedores, ¿quién fue? Bueno, es Roland Carreño, porque Roland Carreño era, desde hace muchísimo tiempo, empleado de Tobías Carrero hasta el punto que vivía en su casa, allá en el Country Club, en la gran propiedad de Tobías Carrero. Ahí le construyeron un chalet a Roland. Ahí está Roland Carreño preso como un pendejo. Después de servir de enlace para que se utilizara a ese gobierno interino, inclusive metieron a Roland Carreño en Voluntad Popular. ¿Cómo entra una persona en un partido en ese esquema mafioso? Porque tiene alguien que pone los reales para pagar su silla. ¿Quién pagaba esa silla? Lo pusieron de secretario de organización. ¿Qué secretario de organización de un partido en Venezuela? Ese es el que maneja la estructura. ¿Quién pagó eso todavía? Y ahí está. Entonces, oye, cuando tú ves todas estas cosas, tú te das cuenta que en efecto la jugada era esa. La jugada siempre fue especulativa. Y el gobierno interior no fue otra cosa que el mismo carro bomba del 93 convertido en experimento. Estamos en un momento donde ya lo que llamaría la gente que está en el trading, el bull market, que es el momento alcista, donde todo va apuntando a un escenario donde viene un desenlace, y ese se acabó. Estamos en el bear market, en el mercado de los osos, que es la caída. Estamos en la caída que reviste o va hacia un punto de estabilización, que es el punto donde el chavismo sigue haciendo lo que le da la gana, donde lo de Guaidó pasa de página, donde ya no existe, donde lo que quedan son estas declaraciones tipo manejo de daños. En eso es que estamos. Pasamos de un mercado alcista a un mercado bajista de temor de, bueno, lo que llaman el mercado de los osos, en el tema del trading financiero. Y así se nos acaba este fin de político. Nosotros vamos a continuar esta conversación en La Ñapa, fuera de orden, como todos los domingos, con Daniel Lara Farías. Les invito a verlo en el enlace que dejo acá abajo en la descripción del video. La Ñapa en Fuera de Orden. Bueno, Daniel, gracias a la gente que nos apoya en Patreon, patreon.com Neoadolfo, patreon.com de Lara F. Gracias por el apoyo en Patreon, gracias por suscribirse a nuestros canales. Nosotros nos vemos en Fuera de Orden y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.